Sodoma y Gomorra son los nombres de dos ciudades vecinas de la época del patriarca Abraham, cuya historia se narra en el libro del Génesis. Aunque no se conoce con certeza quién fundó estas ciudades, se cree que fueron establecidas por los cananeos o los amorreos. Según el relato bíblico, estas ciudades fueron destruidas por un castigo divino debido a la gravedad de sus pecados. Frente a esto, muchos nos preguntamos qué pecados cometieron estas dos ciudades, cuál es su historia y por qué la palabra sodomitas se usa para referirse a hombres homosexuales. Querido oyente, responderemos todas estas preguntas en este vídeo. Acompáñanos en este fascinante viaje por las Sagradas Escrituras y descubramos juntos la verdad sobre la historia de Sodoma y Gomorra. Antes de adentrarnos en este tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Hoy en día, este es uno de los pasajes más controvertidos de la Biblia, y la historia de Sodoma y Gomorra suele utilizarse para advertir sobre los castigos que trae el pecado y la desobediencia a la ley de Dios. El pasaje del Génesis presenta a Dios como un juez implacable, y de la historia de Sodoma y Gomorra proviene la expresión sodomita, que originalmente se refería a los habitantes de Sodoma. Sin embargo, el término sodomita se ha popularizado para referirse a hombres homosexuales. Además, se ha utilizado para describir a personas que practican actos de perversión. El uso del término depende del contexto ideológico y de la interpretación, pero en todos los casos se basa en el pasaje bíblico cuya historia resumimos a continuación. Sodoma y Gomorra formaban parte de las 5 ciudades situadas en el fértil valle del Jordán. La región era de extraordinaria belleza y fertilidad, tan atractiva que se la comparaba con el huerto de Jehová y la tierra de Egipto. Esta belleza y abundancia probablemente influyeron en la decisión de Lot, quien al separarse de su tío Abraham, eligió la llanura del Jordán, donde se encontraba Sodoma, la ciudad en la que finalmente se estableció. Leamos Génesis capítulo 13 versículos 10 en adelante, y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zohar, antes que destruyese Sodoma y Gomorra. Entonces lo escogió para hacer toda la llanura del Jordán y se fue lo hacia el oriente y se apartaron el uno de otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Estimados oyentes, Abraham no estaba expulsando a Lot de la tierra prometida en los versículos anteriores, simplemente le sugirió que eligiera dirigirse más al norte o al sur. Sin embargo, la atención de Lot se desvió en otra dirección, y finalmente optó por trasladarse a una tierra similar a Egipto. La tierra prometida se encuentra entre montañas y valles, los cuales son regados por la lluvia del cielo y no por un río. Pero al este, fuera de Canaán, se encuentra el valle del Jordán, irrigado por el río del mismo nombre, que es una fuente constante de agua, similar a Egipto, que es regado por el río Nilo. En Deuteronomio se explica la diferencia entre Egipto y la tierra prometida. Leamos Deuteronomio capítulo 11 versículos 10 hasta el 12. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla, y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio de año hasta el fin. A Lot le atrajo el estilo de vida de Egipto, donde siempre se tenía acceso al agua del río, sin depender de lo que uno hiciera, a diferencia de tener que confiar en la lluvia enviada por Dios, que llega si se vive en obediencia. Lot pudo haberse quedado en la tierra prometida, pero decidió no hacerlo. Prefirió un estilo de vida similar al de Egipto, eligiendo las riquezas materiales sobre las espirituales. Optó por la seguridad que le ofrecía el río en lugar de confiar en Dios, buscando la vida fácil, sin importarle que en esa región abundaba la maldad. Como podemos ver, Lot se fue acercando gradualmente a Sodoma hasta establecerse allí. Esta elección le resultó muy costosa, enfrentándose a numerosos riesgos y problemas como consecuencia de escoger la herencia material sobre la espiritual.
Primero fue secuestrado y luego, como veremos, la ciudad donde vivía será destruida, su esposa morirá y sus hijas se desviarán. Al final, aquel que buscó las cosas de este mundo, lo perdió todo. Pero esto lo dejaremos para el final del vídeo. Ahora bien, a pesar de la belleza y abundancia en estas ciudades, Sodoma y Gomorra también eran conocidas por su maldad. En lugar de vivir según las instrucciones de Dios, los hombres de Sodoma eran perversos y pecadores en gran manera contra Jehová. En Génesis capítulo 18 versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Antes de esto, muchos nos preguntamos, ¿en qué consistía el pecado de Sodoma y Gomorra? Bueno, las Sagradas Escrituras nos brindan la respuesta. El pecado principal relacionado con estas ciudades era la homosexualidad y la violencia sexual. A medida que la humanidad se apartó de Dios, hombres y mujeres comenzaron a distorsionar el propósito que Dios había dado al sexo, llenándolo de pasiones viles y vergonzosas. Pablo elaboró una lista de conductas pecaminosas que las personas empezaron a practicar cuando se alejaron de Dios. En Romanos capítulos 1 versículos 26 y 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, también, los hombres, dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. De manera similar, al referirse a la inmoralidad sexual de Sodoma y Gomorra, Judas, en su carta, escribió, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Otra versión de este pasaje de Judas dice de la siguiente manera, y Sodoma y Gomorra, junto con las ciudades limítrofes entregadas como ella a la lujuria y a la homosexualidad, sufrieron el castigo de un fuego perpetuo. Estimado oyente, lo que Judas denominó vicios contra naturaleza, en su carta, en nuestra época moderna a menudo se conoce como estilos de vida alternativos. Aunque este término suena inocente en nuestra cultura, describe un comportamiento sexual que no es natural y es ofensivo para Dios. Al leer Génesis, capítulo 19, versículos 5 al 8, es fácil entender lo que tanto Pablo como Judas tenían en mente. La sociedad de Sodoma estaba sumida en una inmoralidad sexual desenfrenada, incluyendo actos homosexuales y violaciones agresivas. Sin embargo, además de la homosexualidad en Sodoma, se practicaban otros pecados graves. En primer lugar, eran ociosos debido a su abundante riqueza, pero no ayudaban a los necesitados, al contrario, eran arrogantes y orgullosos. Leamos Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50, y aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia y hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Número 2 cometían adulterio, vivían en la mentira y protegían al malhechor. En Jeremías capítulo 23, versículo 14 dice, en los profetas de Jerusalén, he visto torpezas, cometían adulterios, y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Número 3, desvelaban sus pecados sin avergonzarse de ellos. Leamos, Isaías capítulo 3 versículos 8 y 9 pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque, como Sodoma, publican su pecado. No lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Estimado oyente, los habitantes de Sodoma eran tan perversos que cuando Abraham intercedió por la ciudad, no pudo encontrar ni siquiera a 10 justos, o sea personas correctas, entre ellos. Como se puede leer en los versículos 28 al 32 del capítulo 18 de Génesis, Abraham fue reduciendo la cifra de justos necesaria para salvar la ciudad, pasando de 50 a 45, luego a 40, 30, 20 y finalmente a 10.
Surge la pregunta de por qué Abraham no continuó bajando la cifra por debajo de 10. Es posible que no se atreviera, o tal vez le asaltó la duda de si Lot también estaría perdido, lo cual le preocupó tanto que decidió no seguir preguntando. Probablemente, si hubiera insistido hasta preguntar por un solo justo, Dios habría respondido, que si existiera siquiera un justo en la ciudad, lo sacaría de allí, porque no destruiría a un justo junto con la ciudad. Sabemos que Dios habría respondido así porque, de hecho, eso fue lo que sucedió. A pesar de las dudas de Abraham, había un justo en la ciudad, y Dios lo conocía, era Lot. El apóstol Pedro, en su segunda carta, escribió que Lot afligía su alma justa cada día al ver y oír los actos malvados de los habitantes de Sodoma. Por esta razón, 2 ángeles fueron enviados a Sodoma para salvar al justo Lot. En Génesis capítulo 19 dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viendo los 2 Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaré vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él entrar en su casa y le hizo banquete, y coció pan sin levadura y comieron. Queridos, observamos que cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma, actuaban como jueces. Esto nos revela que Lot no solo residía en esa comunidad, sino que también se había integrado en la vida pública y política al involucrarse en el ámbito judicial. También nos llama la atención la actitud hospitalaria de Lot al ofrecer alojamiento en su casa a los viajeros. Era común en aquella época lavar los pies después de recorrer los caminos polvorientos desde las llanuras de Mare hasta Sodoma, especialmente usando sandalias abiertas, lo cual era típico en esos tiempos. Además del alivio que proporcionaba este gesto, era una forma de expresar y ofrecer hospitalidad a los visitantes. Al principio, los viajeros, para evitar incomodidades, se mostraron reacios al aceptar la invitación y sugirieron pasar la noche en la plaza pública. Sin embargo, Lot, consciente del peligro que habrían enfrentado, debido al ambiente que se vivía en la ciudad, les rogó insistentemente que se quedaran en su casa. Nosotros, que conocemos las circunstancias actuales en nuestras grandes ciudades, especialmente por la noche con la creciente delincuencia y violencia, somos cada vez más conscientes de la inseguridad urbana. Continuemos con el relato bíblico, Génesis 19, 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa, los hombres de la ciudad, todos los varones de Sodoma, el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces, Lot salió a ellos, a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. Y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón, a Lot y se acercaron para romper la puerta. Los ciudadanos de Sodoma claramente intentaron abusar homosexualmente de los 2 visitantes, lo que es una muestra evidente de la depravación de estos hombres. Lot les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Este fue un argumento difícil para Lot, ya que él y los hombres de Sodoma tenían criterios completamente diferentes para definir lo que era malvado y lo que no lo era. Los hombres de Sodoma solo buscaban su propio placer, sin importarles que Lot considerara sus acciones perversas. Sin embargo, nos sorprende que Lot estuviera dispuesto a ofrecer a sus hijas para satisfacer los deseos pecaminosos de la turba. Esta oferta es injustificable. Aunque los hombres de Sodoma mostraron una depravación impactante, también nos conmociona la disposición de Lot a ofrecer a sus hijas para apaciguar a la multitud. Para entender un poco más esta situación terrible, debemos considerar la baja posición de las mujeres en el mundo precristiano y la elevada importancia que se le daba a los huéspedes. Se consideraba más importante proteger a los visitantes que a la propia familia. Observemos también las palabras,
vino este extraño para habitar entre nosotros. Y habrá de erigirse en juez. Los agresores se burlaron de la influencia política que Lot parecía tener en la ciudad y, si lo hubieran atacado, habrían destruido tanto a él como a su familia, si no hubiera sido por la intervención sobrenatural de los ángeles, que cegaron a la turba descontrolada. Claramente, la ceguera que afectó a los hombres fue un acto sobrenatural, y esta ceguera física coincidía con su ceguera espiritual. Seguimos con el relato bíblico, Génesis 19, 12, dijeron los dos varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot, y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo, levantaos. Salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. En realidad, Lot se encontraba en una situación extrema. Como residente de esa ciudad durante varios años, se había acostumbrado a tolerar lo que él mismo consideraba perverso. Había visto crecer a sus hijas, quienes se casarían con jóvenes adaptados a ese ambiente. Por ello, cuando Lot habló con sus futuros yernos para advertirles que debían huir con él, se burlaron de él. Lot había vivido tanto tiempo como uno más entre ellos, sin mostrar ninguna diferencia, que tomaron su seria advertencia como una broma. Es evidente que Lot, al haber elegido ese lugar para vivir, estaba alejado de la voluntad de Dios para su vida. También es claro que no había dado testimonio de su fe ni defendido sus propios valores. Esta situación es similar a la de muchos cristianos en la actualidad, quienes pasan su vida comprometiendo sus valores cristianos, al adaptarse a los valores de personas que no tienen conocimiento de Dios, ni una relación personal con Él. De este modo, en lugar de acercar a la gente al cristianismo, la alejan. Proseguimos con el relato bíblico, Génesis 19, 15, y al rayar del alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniendo él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. A pesar de todo, podemos afirmar que Lot pertenecía a Dios, no obstante, no estaríamos muy seguros de ello si solo conociéramos la historia del Génesis. En su segunda carta, el apóstol Pedro lo llama justo, pero lo protegió de la abrumadora conducta de los malvados. A pesar de su situación personal y familiar, Lot estaba dispuesto a abandonar la ciudad porque había llegado a ser considerado justo por Dios, por su fe, y había seguido a Abraham cuando ambos habían ofrecido a Dios su adoración y sus sacrificios. Como resultado, Dios le ofreció su misericordia a Lot. Es evidente que no tenía una decisión clara. Observemos que estaba tan indeciso y titubeando que los ángeles tuvieron que obligarlo a él y a su familia a salir de la ciudad. Incluso cuando ya estaban fuera, los ángeles le pidieron que huyera, que no mirara atrás y que también escapara al monte. Lot sintió que no podía hacerlo y solicitó ir a una pequeña ciudad. La pequeña ciudad cercana a Sodoma y Gomorra no podría haber escapado de la influencia negativa de estos grandes centros, por lo que su situación de depravación moral sería idéntica. Por lo tanto, la solución propuesta por Lot era realmente ideal. Sin embargo, le fue aprobada y pudo dirigirse a la pequeña ciudad de Sodoma. Pero sus esfuerzos por no seguir las instrucciones divinas y seguir su propio plan nos indican que, aunque sí salió de Sodoma, su integridad espiritual había quedado afectada y tendría que enfrentar más problemas en el futuro. Continuemos el relato bíblico, Génesis 7 y 23. El sol salía sobre la tierra. Cuando Lot llegó a Zohar, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. El juicio no llegaría a Sodoma y Gomorra hasta que Lot y su familia estuvieran protegidos en Zohar, según el ángel. Por lo menos en un principio,
La promesa de Dios a Abraham se violaría sino cuando Lot y su familia estaban protegidos. Jehová envió azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Estas ciudades fueron severamente juzgadas, pero solo después de que Dios confirmó su gran maldad por medio de Lot y les dio un testimonio justo. Como ya mencionamos, antes de esta destrucción, el territorio alrededor de Sodoma era muy hermoso y productivo, como el huerto de Jehová. Sin embargo, este gran privilegio no volvió sus corazones hacia Dios. Hoy muchas personas creen que estas ciudades están debajo del mar muerto y que su destrucción total es un testimonio del juicio de Dios y de su gracia al librar a los justos, además que en cualquier otra región. Ellos habían sido librados de la destrucción por la obra de Él a través de Abraham, escucharon los testimonios de Melquisedec y observaron el ejemplo de Abraham y Melquisedec. Fueron muy bendecidos y mostraron una clara prueba del amor de Dios hacia ellos. No obstante, lo rechazaron todo. Vemos también que la mujer de Lot miró atrás de su espalda y se volvió estatua de sal, porque la mujer se detuvo y miró atrás en dirección a la ciudad. Primeramente, creo que quería abandonar Sodoma porque la amaba y a Lot, pero había cosas que valoraba mucho y se sentía muy unida a ellas. Por lo tanto, creo que la respuesta es doble. A pesar de que su cuerpo había salido, su corazón seguía presente. Esta actitud es una lección para nosotros mismos. Tener un corazón dividido es posible. Como hay cristianos que afirman tener una relación con Dios, pero también son conscientes de que existen otros factores que les impiden tener una vida de comunicación con Él, lo que resulta en una experiencia humana completa y significativa. Nuestra fe y testimonio cristiano están siendo anulados por ciertos factores, como las amistades, los hábitos o el apego a ciertas cosas materiales. La Biblia nos indica que sin fe, sin comunión y sin obediencia, la palabra de Dios se apaga y nuestro corazón se disocia. Esto conduce a la desobediencia. Segundo, la mujer de Lot miró atrás porque no creyó en Dios y no tomó en serio las instrucciones que Dios había dado. No debían detenerse ni mirar atrás. Lot creyó en Dios y obedeció, pero su esposa no, así que pereció con todas las cosas de las que no pudo liberarse. Continuamos con el relato bíblico Génesis 19-27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Al amanecer, el patriarca pudo confirmar lo que Dios le había revelado al observar la destrucción de las ciudades. Al tener que tomar una decisión, Abraham había elegido sabiamente al confiar en Dios, y su fe lo había llevado a amar la voluntad de los planes divinos. Por ello, no se sentía unido a ese mundo que se destruía por su maldad, violencia, injusticias y desprecio hacia la dignidad humana con la que Dios había dotado a sus criaturas. Al haber agotado la tolerancia de Dios, seguramente recordó también que Dios protegería a su sobrino Lot, ya que había prometido salvar a los justos del castigo. Es oportuno aquí recordar la recomendación del apóstol Juan. En su primera carta, el capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. En los últimos versículos, 30 al 38 del capítulo 19 de Génesis nos cuentan que Lot se sintió incómodo en Zoújar y tuvo miedo. Es probable que la situación allí fuera similar a la de Sodoma, por lo que se refugió en las montañas con sus hijas. Ellas lo emborracharon y se acostaron con él, y de ese incesto nacieron los moabitas y los amonitas, quienes se convirtieron en enemigos permanentes de Israel, es decir, adversarios de la descendencia de Abraham. Queridos oyentes, si queremos escapar de la condenación eterna, debemos alejarnos de las tentaciones de este mundo. Muchas personas son como Lot, dejándose seducir por lo que el mundo les ofrece, aunque conocen la maldad que lo rodea, eligen participar en sus malas obras en lugar de alejarse de ellas. La Biblia nos enseña, Efesios 5 y 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Las decisiones de Lot lo llevaron a la ruina, perdió todos sus bienes, a su esposa y terminó participando involuntariamente en un acto de indecencia sexual con sus hijas, lo que resultó en el nacimiento de 2 hijos que más tarde se convertirían en enemigos de Israel. Muchas personas no son conscientes de las consecuencias que el pecado puede traer a sus vidas, pero la realidad es que quienes practican el pecado acabarán mal, tarde o temprano. Aunque Dios liberó a Lot,
pagó un alto precio por sus malas decisiones. Dios, en su infinita misericordia, puede perdonarnos nuestros pecados, pero a menudo no nos libra de sus consecuencias. Lo más sabio es apartarse de este mundo pecador. Querido amigo, no esperemos a perderlo todo y vernos arruinados por el pecado, escapemos a tiempo de sus terribles consecuencias y de la condenación eterna. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Me despido hasta el próximo vídeo.